En esta mañana continuaremos hablando la tercera parte de lo que el Espíritu Santo nos ha dado, ¿verdad? El entendimiento y el discernimiento de lo que la iglesia necesita en este tiempo. ¿Verdad? Estamos hablando del poder de la revelación. Oh, tenemos a la pastora Amanda. Qué bendición tenerla, bienvenida. Es un honor con su hija, bienvenida. Gloria a Dios, qué bendición. Hemos estado hablando con este tercer domingo del poder de la revelación de la palabra, sabiendo que es necesario entender que aún el apóstol Pablo, el hombre era un teólogo en la palabra, conocía la ley, conocía de pe a pa, y él sabía todo lo que él podía entender y conocer a través del conocimiento de la palabra. Pero vemos que el apóstol Pablo, antes de ser apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. Era alguien que tenía el conocimiento, pero ese conocimiento más bien lo llevaba a él a perseguir a la iglesia. Lo llevaba a él a perseguir a los ungidos, a perseguir a los escogidos. Y vemos cómo el Señor se le revela a Pedro cuando iba en un caballo camino a Damasco. Se le revela, se le aparece y le habla de verdad desde los cielos. Y él, dice la Biblia que el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, cayó del caballo. Y desde ahí entonces dice la palabra del Señor que Dios tenía un discípulo llamado Ananías para que fuera a tal lugar a que le abriera los ojos del entendimiento, le quitara las escamas para que pudiera ver lo que antes no veía. Y vemos que de ahí entonces el apóstol Pablo empieza él ejerciendo, mientras que cuando antes que él hacía todo lo que hacía por el conocimiento, no había productividad en lo que él hacía, sino que había destrucción en lo que él hacía. Porque no lo llevaba a él a ningún ámbito, no lo llevaba a ningún crecimiento, sino que él permanecía de la misma manera de lo que él conocía. Pero cuando se encontró con Jesucristo, su vida cambió radicalmente, porque la revelación cayó de lo que verdaderamente él era, y él pensaba que él era lo que él hacía. Pero tengo que decirte a ti que tú no eres lo que tú haces, tú eres lo que Dios determinó que tú eres en tu interior, no lo que tú tienes en tu corazón. Por eso la Biblia, escúcheme bien y quiero que usted preste atención. La Biblia dice: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Verdad que la Biblia dice? Porque quiero hablar principios que van a romper estructuras, principios que te van a traer luz y revelación a tu vida para que puedas caminar en el consejo de la palabra, que puedas caminar en una revelación presente, en una revelación de la hora. Porque lo que pasó ayer ya pasó, lo que va a suceder ahora es lo más importante y tú tienes que estar despierto, tienes que estar activo. La Biblia dice que en Proverbios 23:7, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Así es, así actúa. ¿Dónde está el pensamiento? Entonces tú eres todo lo que tu corazón te dicta. Porque dice la Biblia en Proverbios, ¿cuál es eso? Vamos a leer Proverbios 23:7 para poner fundamento y para poder empezar arrancando esto. Porque es importante entender que muchas veces, por no tener la revelación de lo que tenemos delante, muchas veces perdemos lo que Dios quiere hacer a través de lo que Dios tiene adelante. Entonces dice la Biblia, porque ¿qué dice la Biblia? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tal es él. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. En otras palabras, tú eres el reflejo de lo que tú tienes en tu corazón. Por eso es importante entonces entender que muchas veces nosotros no podemos ver lo que tenemos delante. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes la revelación de la palabra, tú estás viendo con los ojos naturales a lo que estás viendo adelante. Por eso es que la palabra de Dios dice que aún Jesús les abrió los ojos del entendimiento a aquellos hombres que caminaron con él camino a Emaús. Dice que les abrió los ojos del entendimiento. ¿Para qué? Para que pudieran entender la palabra de Dios. Porque ellos, mientras estaban cegados, no podían ver, no podían creer, porque nadie que tenga los ojos velados puede ver la verdad, puede ver lo que verdaderamente tienen enfrente. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner Israel con Yanira. Muchas veces el hombre Israel no ha visto en esencia lo que Yanira hacía o hace en el espíritu. Porque muchas veces cuando los pensamientos están dañados y el corazón está hablando pensamientos o palabras, muchas veces habla más de las cosas imperfectas que las cosas perfectas que ella tiene. Por eso es importante entonces entender que muchas veces le damos más nosotros legalidad a lo que está mal. ¿Por qué? Porque tú no puedes ver si Dios no te abre los ojos del entendimiento para que puedas ver lo que está dentro de la persona. Muchas veces por eso nosotros somos más fáciles de poder hablar, de poder criticar lo que vemos con nuestros ojos naturales.
Por eso el apóstol Pablo va más profundo en 2 de Corintios capítulo 10 y dice que nosotros tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de quién. Ahora, usted no puede llevar a la obediencia los pensamientos si primero no son abiertos los ojos del entendimiento para que pueda ver lo que usted tiene adentro. Porque usted tiene que verse lo más lo que está. Usted tiene que revelarse. Por eso es que le estoy hablando del poder de la revelación. ¿Sabe por qué el poder de la revelación? Porque cuando a Pablo se le reveló lo que verdaderamente él era, él dejó de ser Saulo y empezó a ser Pablo. Porque hay una transición. Cuando la revelación cae en una persona, activa algo adentro. Y lo que activa es que te transiciona, te mueve de un lugar a otro, te va moviendo y te va acelerando y te va cambiando y te va transformando para que seas lo mejor que tú eres por dentro. Por eso es importante. Hay gente que dice: yo me dirijo mi vida hacia el éxito, dirijo mi vida. Pero tú no vas a tener éxito mientras tú no sabes de dónde tú vienes. Tú no vas a tener éxito mientras tú no sabes y reconozcas de dónde vienes. Porque muchas veces se te olvida de dónde Dios te sacó. ¿Por qué? Porque solo conoces, pero no se te ha revelado el poder y la magnitud de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y por eso es necesario entonces que nosotros entendamos que esto no es por conocer. Porque si el apóstol Pablo conocía todo, ¿por qué no hacía lo que conocía? Nosotros, escuchen, los pensamientos, nosotros vivimos lo que nosotros pensamos y somos y creemos lo que nosotros tenemos adentro. Pero en realidad usted tiene que entender que toda su estructura y todos los paradigmas y todo lo que usted puede tener en su corazón tiene que ser revelado por el Espíritu, la palabra. Por eso la palabra de Dios dice: mis palabras son vida. ¿Y son qué? Espíritu. Vida, mis palabras son vida, porque la palabra te va a dar vida. Y el Espíritu que va en la palabra te va a revelar a tu espíritu que puedas vivir la vida que solo la palabra te puede dar. Por eso es importante entonces que si la palabra es espíritu, yo no puedo razonar la palabra con mi mente. Yo tengo que tener un espíritu despierto, activo, para tapar, para creer lo que Dios está hablando de mi vida y de mi destino. Por eso vemos entonces que nadie podrá acceder a la herencia que ya tiene porque todavía es un niño. Porque la Biblia dice, y el apóstol Pablo dice: yo cuando era niño. Porque Pablo dice: cuando tenía el conocimiento era un niño. Cuando tenía el conocimiento era un niño. Pero cuando dejé de ser niño, dejé de hablar, de juzgar y de pensar como niño. ¿Por qué? Porque ya fui hombre, ya fui maduro. Ya fui maduro. Entonces cuando ya eres maduro, ya tú empiezas a ver la herencia y la bendición de otra manera. Por eso es que Jesús empezó su ministerio hasta que fue maduro, hasta que llegó a los 30 años. Por eso es que vemos que el rey David tenía 17 cuando ungido, pero pasó 13 años de proceso hasta que fue maduro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Gálatas que aunque el niño es heredero, pero de nada difiere del esclavo, porque está bajo tutores. En otras palabras, escucha bien, los pensamientos que tú tengas en el corazón son los tutores que están gobernando tu vida. Sí, porque escúchame bien, los pensamientos que tengas en tu corazón son los que están gobernando, son los que te están accionando. Y por eso es que no puedes obtener la herencia, obtener lo que Dios te dio a través del sacrificio de la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque eres un niño. Pero cuando a ti se te revela, cuando a ti te cae el 20, que tú tienes que entender que esto no es por vista, esto es por fe. Cuando a ti se te revela, por eso es que el salmista decía: joven fui, envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En otras palabras, él tenía la revelación de que cuando fue joven iba a estar viejo y aún su descendencia no iba a mendigar pan. Tenía una revelación, tenía algo, una promesa, una palabra que lo hacía él ser un hombre bendecido, próspero. Por eso la Biblia dice: Dios estará contigo todos los días de tu vida. ¿Qué dice? ¿Va a estar todos los días de tu vida o está contigo todos los días de tu vida? Está, o sea, está. Entonces tienes que entender que si Él está contigo, tú eres inseparable de Él, al menos que tú te separes de Él. Eres inseparable porque nadie puede separar lo que Dios.
uno se separa, uno se aleja. La Biblia dice que cuando el hombre se casa con la mujer hasta que la muerte lo separa. O sea, en otras palabras, cuando tú mueres espiritualmente te separaste. No es que vas a morir físicamente. Es que moriste a la relación, moriste a la pasión, moriste al deseo, moriste al anhelo, moriste al querer intimar, moriste a estar en la presencia, moriste. ¿Por qué? Porque descuidaste lo que tú pensabas que era revelación y era conocimiento. Una de las funciones del Espíritu Santo es darnos la capacidad de articular y descodificar las cosas que son del Espíritu. De decodificar, de articular las cosas que son del Espíritu, porque la palabra es Espíritu. Usted no ve la palabra, usted lee la palabra, pero usted no ve la palabra, porque los pensamientos que Dios tenía se hicieron materializados cuando Él habló la palabra. Usted ve ahora los árboles porque Él pensó, habló y se hizo un árbol. Por eso es importante entonces que muchas veces nosotros no pensamos lo que hablamos, porque nosotros muchas veces con lo que hablamos deshacemos, destruimos o hacemos que lo que nosotros hablamos nos espere, y luego nosotros pensamos que es el diablo y somos nosotros, porque nosotros no tenemos revelación de lo que hablamos. Una de las funciones del Espíritu Santo es darnos la capacidad de articular, descodificar las cosas que son del Espíritu. Es la apertura de los ojos del Espíritu para ver lo invisible, para creer lo invisible y entender lo invisible. O sea, porque todo en el reino es invisible. Todo en el reino se mueve bajo un espíritu invisible, pero tú lo haces visible cuando a ti se te revela. Porque aunque no lo tengas, ya lo tienes, porque se te reveló, se te intrinsicó en tu espíritu. Por eso los católicos conocen la Biblia, los mormones conocen la palabra, los testigos de Jehová conocen la palabra. Esto no es esto es que se me revele a mi espíritu. Y por eso es que el Espíritu Santo te lo va a revelar a tu espíritu. Pero para eso tú necesitas tener hambre de la palabra. Necesitas entender hambre, necesidad de salir de lo común a vivir en lo sobrenatural. Número 1, el reino de Dios se recibe por revelación, se mueve en revelación y se posee la esencia de la revelación de Dios. Lo voy a repetir. El reino de Dios se recibe por revelación, se mueve en revelación y se posee la esencia de la revelación de Dios. Reciba esto: donde sea que hay revelación de Dios, hay manifestación de su reino. Donde quiera que haya revelación de Dios, hay manifestación del reino. En otras palabras, usted no puede decirle a Dios que lo bendiga financieramente cuando a usted no se le ha revelado que es un mandato, es un deleite el poder sembrar en el reino de Dios. No puede pedir algo que no se le ha revelado. Tiene que sembrar. Ahora, uno puede hacer y lograr cosas con la fuerza, con la inteligencia de este mundo, pero no quiere decir que usted va a disfrutar de eso, porque usted es esclavo de lo que usted está haciendo con su fuerza. Pero cuando a usted se le revela que el sembrar es como usted cosecha, usted no trabaja con su fuerza, sino que las bendiciones, como decía el pastor en la vigilia, te siguen, te persiguen, te alcanzan y sobrepasan, porque te van a sobrepasar. ¿Sabes por qué te van a sobrepasar? Porque hay una generación que viene detrás de ti y tú estás dejando bendición. Tú estás dejando una provisión, una herencia financiera, una herencia que no va a haber escasez en la descendencia de tu casa. Pero dígase, me tiene que revelar. Por eso el poder de la revelación, porque la revelación tiene el poder de cambiar tu mente. La revelación tiene el poder de cambiar tu corazón. Lo que no sabemos, no lo vemos. Lo que no vemos, no se activa. Y lo que no se activa, no se vive. Lo vuelvo a repetir. Lo que no sabemos, no lo vemos. Lo que no vemos, no se activa. Lo que no se activa, no se vive. Por eso vemos entonces en la palabra del Señor a un criado. Por eso tiene que entender que los ojos se te tienen que abrir del entendimiento. Por eso es que el apóstol Pablo, él decía: yo no vengo con palabras persuadidas de sabiduría humana. Yo vengo bajo la revelación, bajo el poder del Espíritu Santo. Y lo que a mí se me reveló, no me lo reveló ni carne ni sangre, ni un hombre, me lo reveló el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces entendemos que lo que hablamos son misterios, y los misterios tienen que ser revelados por el Espíritu Santo.
Porque los misterios son la verdad que está ahí en la palabra, pero hay que escudriñarla con los ojos del Espíritu. Por eso la Biblia dice que la letra mata. Hay mucha gente por tener tanta luz se está volviendo más bien apartando de la fe, apartando de la oración. Dije que ya no hay que orar, ya no hay que tener fe, porque ya todo Jesús lo hizo en la cruz. Por eso es tremendo. Abraham tenía el conocimiento, tenía la palabra, pero Abraham solo siempre miraba con los ojos naturales. Por eso Dios lo tuvo que sacar de la tienda, sacar de la costumbre, sacar de siempre estar hablando lo mismo. Él decía, este esclavo, este nacido aquí en mi casa, este esclavo va a ser en mi heredero. Y Dios le habló y le dijo, no, salte de tu tienda, te voy a dimensionar, te voy a abrir los ojos para que empieces a contar las estrellas, para que empieces a ver lo que no puede ver ningún humano. Porque ¿quién puede ver las estrellas con el sol puesto? Usted no puede ver el cielo, no puede ver nada con el sol puesto. Y Dios dice, te voy a sacar para que tú puedas conocer y entender que lo que yo hago, lo que yo doy, lo que yo profetizo se va a cumplir. Lo que tienes que caminar en lo invisible, viendo lo invisible visible. Miren lo que dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes capítulo 6. Dígale al vecino, cuando eres un hombre en lo secreto, vamos, dígale al vecino, cuando eres un hombre que busca en lo secreto, o una mujer que busca en lo secreto, Dios te revela los misterios ocultos que el diablo trama para tu descendencia y para tus familias o para tu empresa. Miren lo que dice la palabra en Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decirle al rey de Israel. Para ahí, mire que hay una guerra. Hay una guerra. Tú tienes una guerra, ¿me entiendes? Internamente, pero también tienes una guerra con tu adversario. Porque tu adversario te conoce. Tu adversario te conoce porque él te tuvo. Él te tuvo porque tú naciste en pecado. Tú naciste en maldición. Tú naciste esclavo. Pero ahora soy libre, diga. Entonces, si soy libre, tengo que vivir una libertad integral. Una libertad integral quiere decir en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. En todo lo que yo soy, en todo lo que yo represento, en todo lo que yo hago. Entonces vemos una guerra, y vemos una guerra como hay una guerra ahora mismo con Israel y la gente esta. Hay una guerra, y hay una guerra espiritual. Hay una guerra que todo el mundo tiene. Cada uno de nosotros tiene una guerra. Siga hablando. Y el varón de Dios envió a decirle al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Ahora, este profeta está en Honduras y la guerra está, ¿me entiende? Terrible. El rey está en Estados Unidos. Vamos a poner un ejemplo, para que usted analice y codifique esto. El rey de Israel está en Honduras. El rey de Siria está en Estados Unidos. Este está orando aquí para poder ir a atacar, para poder ir a hacer todas las artimañas que está planeando hacer contra el rey de Israel y contra el pueblo de Israel. Pero hay un hombre que viene, que le habla al rey de Israel, le revela las intenciones, las maquinaciones y las cosas que el rey de Siria quiere hacer. Siga. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo, ¿no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Mire cómo el rey se turba. Mire, dice, ¿quién es el espía que tengo aquí yo adentro en mi reinado? ¿Quién es el chivato que tengo aquí en el reinado? Así dice, va en unos lugares. ¿Quién es el que se ha vendido con el rey de Israel? ¿Quién es el que le está dando la información que yo estoy planeando en el lugar secreto para poder atacar a este rey? ¿Quién es el que me le está revelando a este rey las cosas? Se turbó este hombre. Dígale al vecino, cuando a ti se te revela
que no es una obligación, sino que es un privilegio el poder estar en lo secreto para que el Padre te revele lo que el enemigo trama para con tu casa, con tu familia y tu empresa. Tú sabes que eso es por revelación que se te tiene que impartir en tu espíritu. Porque la gente piensa que es una obligación orar. No, se te tiene que revelar que es una necesidad, que es tu columna vertebral para que puedas tener la revelación y los misterios que sean revelados a tu espíritu. Porque el profeta Eliseo estaba en lo secreto. El profeta estaba en un lugar buscando, comiendo, alimentándose, recibiendo, codificando las intenciones, las maquinaciones del enemigo. Pero esto se le tiene que revelar a alguien. Hay gente que se molesta, por eso es importante que usted tiene que entender que un ministro, alguien que te ama, alguien que te quiere ver y que te quiere que vivas en la posición, no que vivas en la condición, siempre te va a impulsar a que tú salgas adelante, siempre te va a impulsar a que tú cambies tu manera de pensar, siempre te va a impulsar a que tú creas en ti mismo de las capacidades y las destrezas que tú tienes adentro. Por eso es importante que nosotros podamos entender esto por revelación. Aquí no manipulamos, no controlamos. Esto es por impartición y por inspiración del Espíritu Santo. Siga. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Diga, se conoce cuando un hombre tiene revelación. Se conoce cuando un hombre es ungido. Se conoce cuando un hombre tiene poder, no de él, sino a través de la revelación que el Espíritu Santo le da a ese hombre. Porque este hombre conocía quién era Eliseo. Sabía quién y a quién representaba Eliseo. Y lo que Eliseo venía haciendo a través de haber recibido la doble porción. Entonces este hombre le dice al rey: oye, estos misterios y estas cosas que tú estás planeando, hay uno que solo Dios se las puede revelar, pero al que se las revela es porque aquel tiene intimidad con Dios. Es porque aquel sabe que ha sido llamado, escogido para traer luz a su casa, para traer revelación, para traer destino, propósito a su casa. Dile al vecino: voy a traer luz a mi casa, para caminar bajo una revelación presente de la hora. Lo de ayer fue bueno, pero lo de ahora es mejor que lo de ayer. Yo no sé, lo de ayer fue bueno, pero lo de ahora es mejor que lo de ayer. Entonces tú tienes que vivir de tu presente, de lo que Dios te está hablando, de lo que Dios te quiere impulsar. Porque lo que viene es grande, pero lo que se va a manifestar es peligroso también, porque te puede sacar del propósito y el plan de Dios. Dile al vecino: nos están hablando a nuestro espíritu. Siga. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Ajá, sí. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿Y qué hicieron ellos? Vinieron de noche. ¿Y sitiaron qué? La ciudad. Porque las tinieblas siempre van a trabajar en tinieblas. Las tinieblas siempre van a trabajar en tinieblas. Aunque una persona esté de día, pero si anda en tinieblas, él va a operar en tinieblas. Para él es noche, pero para que ande luz, nunca hay tinieblas, porque siempre camina alumbrando donde hay tinieblas. Ajá, entonces envió el rey. Ajá, sigue el 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Mire esto. La iglesia. Mire la iglesia. Porque la iglesia de estos tiempos está más afanada, está más preocupada, está más pensando en qué hacerlo de afuera. Y por eso no puede interceder, porque el radar de él está más ubicado en las cosas del sistema, que el radar de él está conectado con el de arriba. Mire lo que dice. Ajá. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Ah, señor mío, le dijo: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esto es cuando los ojos están, hay un velo. Caminas con el hombre de Dios, caminas con Cristo y no conoces con el que caminas.
Esto es como aquella mujer, ¿verdad? Aquella viuda que el marido se murió. Y vino y le dijo al profeta: oye, mi esposo ha muerto y este era tu escudero, este era tu siervo, este era, caminaba contigo, pero me ha dejado una deuda. Qué tremendo es caminando con la palabra y jamás se te revele lo que tú tienes y lo que tú eres. Porque mire, dice este hombre: ¿qué haremos? Hoy haremos. Es como que los discípulos, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿verdad? La pregunta que le hizo Jesús a los discípulos: los que están lejos, ¿quiénes dicen que soy? Ahora los que están cerca, los que han visto lo que he hecho, vamos a ver qué tú dices quién soy yo. Este siervo vivía con Eliseo, caminaba con Eliseo, estaba con Eliseo, hacía todas las cosas donde iba Eliseo. Y le dice: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Hay preocupación, hay aflicción, hay depresión, hay crisis mentalmente, hay crisis emocionalmente. Porque para él era la muerte, para él era la destrucción, para él era la pérdida de todo lo que habían logrado, y hasta ahí iban a llegar. Ahora, esto es lo que pasa cuando un hombre tiene revelación. Esto es lo que pasa cuando un hombre sabe que él sabe cómo está rodeado y cómo lo tienen rodeado. Esto es por eso que nosotros vemos que aún Nabucodonosor vio a aquellos 4 y ellos 3 estaban ahí, pero ellos vieron al cuarto hasta que estaban donde en el proceso. Tú vas a ver la mano de Dios cuando estés en tu proceso, porque mientras no estés en el proceso tú piensas que Dios no está contigo. Miren lo que dice ahí en el 16. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros. Con nosotros. En otras palabras, no le des importancia a los que están afuera, porque los que están afuera no tienen pacto, los que están afuera no tienen promesa, los que están afuera no tienen cobertura, los que están afuera están sin brújula. Pero tú tienes pacto, tú tienes promesa, tú tienes herencia, tú tienes cobertura, tú eres hijo, tú eres la iglesia amada, tú eres alguien importante para Él. Por eso es que el apóstol Pablo más adelante revela esto en Romanos 8. Si Dios en nosotros, ¿quién contra nosotros? Apóstol Pablo dice: si Dios es en nosotros, porque la Biblia dice en la Reina: si Dios es con nosotros, pero en el original es: si Dios en nosotros, ¿quién contra nosotros? El que dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Con ellos. Y que el que está con ellos está vencido. El que está con ellos está destronado. El que está con ellos no tiene autoridad ni poder con los que están bajo un pacto, bajo una promesa. Entonces, ¿qué dijo Eliseo después? Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Escúchame, iglesia, escúchame, iglesia. Cuando tú no tienes revelación de lo que tú tienes, siempre vas a ver con tus ojos naturales lo que te está pasando, lo que te están haciendo y cómo te tienen rodeado las cosas que estás viviendo. Pero por eso siempre Dios envía a alguien para activarte, para abrirte los ojos. Cuando Pablo quedó ciego, envió a un discípulo, Ananías, el Señor, para que le abriera que los ojos del entendimiento y le quitara las escamas. El profeta ve ahí que es necesario que a este se le abran los ojos. ¿Por qué? Porque es difícil andar con alguien que está ciego. Es difícil andar con alguien que tú estás viendo, pero él no está viendo. Porque el profeta está viendo lo que ya él vio. Porque no vemos que el profeta estaba orando, sino que el profeta esté viendo y le dijo: están rodeados. Pero el profeta, ¿qué hizo? Oró. ¿Para qué? Para que se le abrieran los ojos del entendimiento, para que pudiera ver cómo estaban rodeados ellos. Dice, estaban llenos de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Oiga, carros de fuego, gente de a caballo. Los que se manifestaron con Elías están manifestándose con Eliseo. Gente de a caballo y carros de fuego. Dile al vecino: oye, de verdad que tú no sabes cómo te tienen. Sí, porque nosotros muchas veces no sabemos lo que tenemos. ¿Por qué? Porque somos niños.
¿Por qué? Porque hay alguien que está tutoreando tu mente. Hay pensamientos que están gobernando tu corazón, porque no se te ha revelado lo que en realidad tú eres, porque tú haces lo que no eres. Cuando tus pensamientos, cuando tu corazón está gobernado por pensamientos, tú haces lo que no eres, porque tú no eres un adúltero, tú no eres un fornicario, porque en la cruz se rompió la maldición, en la cruz se rompió todo. En la cruz, después de la cruz, si dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son ¿qué? Entonces todas son hechas nuevas. Pero cuando no hay revelación, repetimos ciclos, repetimos cosas, repetimos tropiezos, volvemos a dar con la misma piedra. Y estamos viendo que la piedra está ahí, pero no la quitamos. ¿Por qué? Porque no queremos pagar el precio. Si tú sabes que un amigo es de tropiezo, no es el amigo, es la influencia que tiene el amigo, pero tú tienes que apartarte, porque ese amigo te va a sacar del propósito, te va a sacar de la verdad. Y si tú no tienes la revelación y no tienes la autoridad para gobernar y dominar a ti mismo, tú no puedes hablar a él que salga de ahí, porque tú mismo no has salido de ahí también. Por eso se te tiene que revelar a tu espíritu. Eliseo dijo, oró, ¿para qué? Para que se le abrieran los ojos. ¿Para qué? Para que se le abrieran los ojos, porque tienes que ver el mundo espiritual. El mundo invisible es más real que lo visible. Todo esto es temporal. Por eso el apóstol Pablo hablaba de tribulaciones, angustiados, perseguidos, caídos, pero no destruidos. O sea, el apóstol Pablo revela todas las vivencias que él vivía, pero ninguna de las cosas que vivió lo pudo retener, lo pudo parar o lo pudo matar. Siga diciendo el 18, ¿qué dice? Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Mire, cuando un hombre tiene revelación de lo que Dios le ha dado, ese hombre ora y Dios le responde, porque ese hombre tiene fe. Ese hombre cree en lo que él es y cree en lo que Dios le ha dicho que va a hacer. Dice que oró y Dios le contestó. Dios le contestó. Imagínese usted qué poderoso. Un hombre con pasiones, un hombre igual que usted y yo. Oró y mandó a que Dios cegara a todo ese pueblo. Y ellos mismos se metieron la espada, dice la Biblia, entre unos y otros. En otras palabras, la horca que el enemigo tenía para ti es la horca que Dios va a decir que se ahorquen ellos mismos. Así como Mardoqueo. ¿Por qué? Porque tú tienes revelación. Tú tienes destino, tú tienes propósito. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 20. ¿Estás recibiendo, iglesia? Las personas que son cambiadas y transformadas por la revelación de la palabra, cada día viven salvas, cada día viven sanas, cada día viven libres, cada día viven confiados, cada día viven en gozo, cada día viven dando frutos. Mientras más revelación tienes, menos dependes del hombre, menos dependes de ti mismo y menos dependes de un gobierno. Lo voy a repetir esto. Escuche bien. Las personas que son cambiadas y transformadas por la revelación de la palabra, cada día viven salvas. Porque cuando tú tienes la revelación, cada día tú vives en la salvación, que solo te la puede dar Cristo, que solo te la puede dar la palabra del Señor. Así como estaba Eliseo, que estaban rodeados, ¿quién los salvó? La revelación que él tenía del Dios que a él servía. Cada día viven salvas, cada día viven sanas. No quiere decir que no pueda venir a afectarnos una enfermedad en nuestro cuerpo, pero tú tienes que declarar que estás sano, porque tú tienes la revelación de esa verdad. Tú tienes que caminar declarando, profanando, profetizando que estás sano. Por eso lo primero que yo hago cada día que me levanto: Padre, gracias por este nuevo día, gracias por la salvación, gracias por la sanidad, gracias por darme el privilegio de ser tu hijo, gracias por darme la bendición de que en esta mañana tú me permites rendirme, postrarme delante de tu presencia. Porque otros no abrieron sus ojos, otros están en un hospital o en una cárcel, pero tú teniste el privilegio de poder conectar con Él, de poder intimar con Él. Esto se te tiene que revelar, iglesia. Se te tiene que revelar la necesidad que tienes que tener tú para estar con tu Padre, con aquel que ama tu alma. Él ama más tu alma que tú amas tu alma. Por eso Él te habla, por eso Él te exhorta.
Por eso Él te imparte vida. Por eso Él te imparte espíritu revelativo a tu espíritu, para que salgas de la flojera, del letardo, del adormecimiento, y que salgas a vivir los últimos días que te quedan en esta tierra, disfrutando y revelando el reino de los cielos. Dígale al vecino: me voy a gastar para el reino de los cielos. Los días que vivo en esta tierra los voy a vivir revelando a Cristo, dando testimonio de la verdad, de la palabra del reino de los cielos. Porque aquí nadie sabe cuántos días va a vivir, solo el Rey sabe cuántos días va a vivir. Pero los días que puedas vivir los vivas revelando la verdad a ti mismo. Que cada día que vivas lo vivas con abundancia, que lo vivas declarando que lo que no tienes lo llamas y va a venir por la fe. Porque la fe sin obras la fe es activa. La fe es activa. Por eso es que es importante que la gente muchas veces, y gloria a Dios por los hombres de Dios, por los profetas de Dios, pero muchas veces la gente anda que un profeta le declare unas palabras. Y el profeta te puede declarar las palabras, pero tú tienes que tener una fe para moverte y accionar sobre esa palabra. No vas a esperar, voy a esperar a que cumpla la palabra. No, tienes que accionar. Y también hay palabras proféticas que los hombres se pueden equivocar. Y hay estrategias de hombres, porque también hay hombres que primero apartan a la mujer para preguntarle cosas y después van y unen al matrimonio para decirle las cosas que le preguntaron a la mujer o al hombre. Porque hay estrategias también humanas, y por eso uno tiene que discernir el espíritu cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Porque aún el profeta Samuel se equivocó 7 veces, porque él miraba siempre lo de afuera y nunca miraba lo de adentro. 7 veces se equivocó él, y a la 8ª vez dio al blanco. ¿Por qué? Porque uno tiene que discernir el espíritu profético, el espíritu que viene en la esencia de la revelación del Espíritu de Dios. Vamos a leer Deuteronomio. Deuteronomio 20 del 1 al 4. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. ¿Qué dice? Cuando veas a alguien más grande, cuando veas algo imposible, cuando veas algo que humanamente tú no lo puedes hacer, tranquilo, no tengas temor de ellos. Por eso vemos al salmista David, que no tuvo temor del gigante, porque el gigante no era más gigante que el gigante que él tenía, el que lo había escogido. Vuelva a leer. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Óyeme, iglesia, que se te revele en el nombre de Jesús, que se te revele que no te saliste tú mismo, que se te revele que tú no pudiste salir de la droga, del alcohol, de la prostitución, que se te revele que fue Cristo que envió un ángel y con poder y autoridad y con mano fuerte te sacó de la maldición, te sacó de la droga, te sacó de la pobreza, te sacó del cáncer, del SIDA. Que se te revele a tu espíritu, para que le des valor al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice: no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Él te sacó de tierra de Egipto. Por eso es que la gente muchas veces quiere que Dios lo saque de una enfermedad. Escúcheme bien. Dios no tiene problema en hacer milagros, prodigios y señales. Para Dios es natural, para nosotros es sobrenatural. ¿Sabe lo sobrenatural para Dios? Es cuando cambias tus pensamientos, cuando cambias tu mente. Eso es sobrenatural. Porque lo más duro, lo más poderoso es cambiarle la mente a un ser humano. Porque para hacer un milagro solo tienes que tener fe. Y el que está predicando tener fe, que Dios lo va a usar y que Dios va a hacer el milagro. Pero cambiar la mente, transformar esa cabeza, ese coco, eso es sobrenatural. Eso es sobrenatural. Porque si tú hoy recibes la revelación del cambio, de la transformación de tus pensamientos, tú caminas ahora en otro nivel, en otra dimensión. Porque un milagro es easy peasy para el Señor. Si Pedro caminó sobre las aguas, ¿y has visto algún hombre caminando sobre las aguas, sobre el mar, sobre el mar? ¿Has visto algún hombre caminando? Pedro caminó sobre las aguas.
Dios le habló a la tempestad y la tempestad rápidamente se cayó, se hizo mudanza. O sea, Dios no tiene problema. Lo sobrenatural es que cambies tu mente, que empieces a vivir en la verdad presente, que empieces a vivir en el lugar y la revelación donde Dios te trajo para que te alimentes. Por eso es que si tú vienes a un lugar donde hay revelación, donde hay movimiento sobrenatural, tú tienes que dejar la religión, porque la religión no te va a llevar a ningún lado. Tienes que meterte al río del espíritu de revelación de ese lugar, de esa casa. Dice, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Dile al vecino, Dios está con nosotros, hombre. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? ¿Quién? Dile al vecino, ¿quién en contra de nosotros? Dígale, solo nosotros mismos somos los que nos ponemos en contra. Pero no hay nada que puede parar lo que Dios terminó de ti. No hay infierno, no hay diablo, no hay brujo, no hay santero, no hay hechicero, no hay nada que puede parar la palabra. Pero tú con esa mente sí la puedes parar. Es que no se cumpla con esos pensamientos. Si no se te revela que necesitas por lo que viene y por lo que vas a dejar, si Dios te levanta antes de que Él venga a tus generaciones. Palabras simples pero profundas para tu espíritu. Porque nosotros muchas veces somos egoístas en vivirlo nosotros y nos olvidamos de que nosotros tenemos alguien que nos viene siguiendo, alguien que nos está viendo, alguien que quiere lo que nosotros tenemos. Pero ¿qué vamos a dejar? ¿Qué vamos a dejar? Problemas, crisis. Siga leyendo, me están viendo muy serio. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. ¿Quién se pone de pie? El que tiene revelación de lo que es. El sacerdote, el hombre de Dios, la mujer de Dios que tiene revelación de lo que es, se pone en pie y le dice a su casa: aquí se terminó la pobreza, la escasez. Aquí no entra brujo, no entra salsero, aquí no entra ninguna mentira del diablo. Aquí está la verdad, y la verdad es presente, la verdad es ahora, la verdad es pasado y la verdad es futuro. Porque se tiene que levantar a alguien que le ha revelado la posición que tiene, la autoridad que tiene, el poder que tiene, para poderse levantar y decirle al enemigo: hey, te equivocaste de familia, te equivocaste de apellido. Mi apellido tiene una promesa y ese apellido la van a seguir genealógicamente todos los que vengan después de ese apellido, las generaciones venideras. No hay maldición, no hay pobreza, no hay escasez. Dígale, no hay pobreza, no hay escasez. Mis hijos van a vivir en abundancia. Ajá, ¿qué dice? Y les dirá: oye Israel. Ajá, oye fuente de vida. Vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestro enemigo. Ajá. No desmaye vuestro corazón. ¿Oh? ¿No desmaye qué? Vuestro corazón. ¿Qué? ¿Qué desmaye qué? El corazón. ¿Y por qué desmaya el corazón muchas veces? Ya no quieres venir a la iglesia. Ya no quieres tener fe. No quieres creer en el hombre de Dios. Crees más en lo que ves por la televisión, pero no crees al que ves todos los días, al que te conoce a ti, el que sabe tus debilidades. ¿Por qué? Porque el corazón muchas veces está dañado por los pensamientos que tenemos en el corazón. ¿Por qué? Porque como está dañado, ve más los defectos de la persona de afuera, porque no ve los defectos tuyos, pero el otro sí los ve. Siga. No desmaye vuestro corazón. Ajá. No temáis, ni os azoréis. Imagínate, no te azoréis. Ni tampoco os desalentéis delante de ellos. No te desalentéis delante de ellos, hombre. Por eso es que le dijo Jehová al profeta Jeremías: mira, yo te he puesto como profeta en este día para arrancar, para derribar, para destruir y para edificar y plantar. Ahora, no te amedrentes delante de ellos, porque si tú callas, si tú te dejas amedrentar delante de ellos, yo mismo te voy a entregar. Yo mismo voy a hacer que tú seas esclavo de ellos. Siga. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros. ¿Porque qué?
Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. ¿Para qué? Vuelva a leerlo. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. Vuélvalo a leerlo. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros. Va con vosotros. Para pelear por vosotros. Para pelear por vosotros. Contra vuestros enemigos. Contra vuestros enemigos. ¿Sabes con el único enemigo que Dios no puede pelear? Es con tu carne. Es con tu mente. Uy, esa revelación es profunda. ¿Sabes por qué? Porque Dios te dio libre albedrío. Esto bajo la revelación del Espíritu. Ahí, si lo quieres recibir, recíbalo. Porque Dios te dio libre albedrío. Dios no te obliga a que cambies tu mente. Pero si tú crees en la palabra y se te revela tu espíritu, tú decides cambiar tu mente. Tú decides cambiar de destino. Tú decides cambiar de propósito. Tú decides de cambiar de camino. Por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parece que son de bien, pero al final son caminos de muerte, destrucción, de pérdida, de fracaso y de todo lo que usted quiera. Miren lo que dice Jeremías 10:23 y voy terminando. Voy terminando porque hay algo más en esta tarde. Jeremías 10:23. Reciba esto mientras hallamos Jeremías 10:23. Dice: la revelación no es cuando te metes en la presencia de Dios y empieces a llorar. Porque la gente cuando entra a la presencia de Dios empieza a llorar: Padre, Señor, ¿quién podrá ayudarme? Socórreme, ayúdame. Lloras y lloras y lloras y lloras. La revelación es cuando usted empiece a leer la palabra, la entiendas, te identifiques y no hagas más lo que estás haciendo y hagas lo que dice la palabra. Si le va a aplaudir, si le crea lo que estoy diciendo, porque hay gente que entra a los secretos: Señor, ayúdame, en vez de decirle: Padre, tu palabra dice que joven fui, envejecido, no he visto justo desamparado ni de su simiente que mendiga pan. Padre, tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré. Tu palabra, porque usted tiene que decirle lo que la palabra de Dios le ha dado promesas a usted. Usted no vaya a llorarle a decirle: tengo necesidad, sino que tu palabra dice que Jesucristo llevó la maldición, la pobreza, Él se hizo pobre para que yo fuera rico. O sea, tiene las promesas que tienen poder y autoridad para que Él haga lo que Él le dijo que le iba a dar. La revelación no viene por tanto usted llore. La revelación viene cuando usted entienda lo que lee, se identifique con lo que lee y ya no haga lo que está haciendo y obedezca la palabra. Porque de nada sirve que venga a la iglesia y solo cuando viene a la iglesia escucha la palabra, pero en su casa no lee la palabra, no escudriña la palabra. No, escúcheme, iglesia, no pretenda vivir de un solo día, de oír la palabra. No, usted tiene que tener un estilo de vida con relación con la palabra, con el verbo, y el verbo se va a revelar, se le va a hacer rema a su espíritu. No espere que yo voy a estar siempre con usted. El único que va a estar siempre con usted se llama Jesucristo, el Hijo del Dios Todopoderoso, el Eterno. No pretenda que siempre va a tener a su marido o a su esposa siempre. No, tiene que depender y aprender a creer lo que la palabra de Dios dice. Esté o no esté, Él es mi fortaleza, Él es mi refugio, Él es mi proveedor, Él es mi sanador, Él es la fuente de mi vida. A Él corre mi espíritu, a Él corre mi alma, a Él corre mi cuerpo. A Él buscaré de mañana, de madrugada y en todo tiempo. Cuando pase por el desierto, tengo una palabra profética. Cuando pase por el valle de sombra y muerte, tengo una palabra profética. Cuando pase por temporadas bajas, tengo una palabra profética. Cuando pase por crisis, tengo... O sea, usted tiene todo. ¿Qué dice el versículo? Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. El profeta está diciendo: yo conozco. Eso es lo que dice el profeta Jeremías. Yo conozco. Conozco, oh Jehová, que el Señor no es señor de su camino. Que el hombre no es señor de su camino. Que el hombre no es señor de su camino. Ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. El profeta dice: yo conozco. Conozco que no es, que
el hombre no es señor de su camino. Ahora, ¿cuándo usted es señor de su camino? ¿Sabe cuándo? Cuando usted camina por conocimiento. Cuando usted camina con conocimiento. Pero cuando usted camina con revelación, usted sabe que el camino que usted camina no es porque usted quiere caminar por ese camino, sino porque la revelación le dice que camine por ese camino. Por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero son caminos de muerte. Para ti el camino que tú llevas por conocimiento dice, no, aquí voy bien, voy a la victoria, pero tú no sabes que estás perdiendo lo mejor de vivir en la revelación, porque puedes caminar 20 años para llegar al éxito de ese camino, pero si caminas en la revelación no tienes que caminar 20 años, vas a caminar un año y vas a tener lo mejor de lo que vas a tener en 20 años. Y dice, y ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. O sea, usted no puede ordenar su vida, usted no puede ordenar sus pensamientos, porque yo voy a cambiar porque yo quiero. Esto se te tiene que revelar, que esa mente no le sirve a Dios para nada, que esos pensamientos no le ayudan a Dios para nada. Esos pensamientos te perjudican a ti para tener una relación con el cuerpo de Cristo y una relación con el Espíritu Santo. Por eso es importante entonces que nosotros en esta mañana, iglesia de mi corazón, podamos entender el propósito del que Dios nos quiere hablar en estos días, en estos domingos. El poder de la si te cae esa revelación, tu vida será transformada, tus pensamientos transformados, tu corazón renovado, tu destino profetizado para bien y no para mal, en el nombre de Jesús. Voy terminando con esto. Efesios 1, 16 al 18. Póngase de pie, iglesia. Póngame adoración ahí, mi hijo. Ahí vamos a dejar los músicos. Póngame adoración ahí bajito por mientras. Efesios 1, 16 al 18. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Espíritu de qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Usted no puede saber cuál es la esperanza de lo que Dios lo ha llamado si sus ojos no están viendo la verdad que Dios le ha depositado en su espíritu. Usted no puede tener esperanza, no puede tener algo si no se le ha revelado. Usted puede tener esperanza porque usted cree que eso va a suceder o va a pasar, pero cuando usted tiene una esperanza porque se le abrieron los ojos, es porque usted esté confirmando en todo tiempo que lo que Dios determinó hacer se va a cumplir. Y dice, ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia, de los santos? Hay una riqueza, hay una herencia, pero no la podemos disfrutar si estamos nosotros con los ojos nublados, si estamos nosotros como los niños, como un esclavo que tiene un tutor, que tiene un amo. Tenemos que en esta mañana el Espíritu Santo rompa nuestras estructuras, nuestros pensamientos, nuestros paradigmas, y que el Señor nos lleve a revelar y nos lleve a ver. Efesios 5, 13, 14. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Cierre sus ojitos y yo le voy a leer la palabra. Cierre sus ojos y empiece a hablar con el Espíritu Santo. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. O sea, cuando la revelación te cae, tú te das cuenta de lo lejos que tú estabas. Cuando la revelación te cae, o sea, cuando la luz llegó en aquella área oscura, la revelación te produce a ti que tú reconozcas lo lejos que estaba o lo mal que estaba. Cuando te cae la revelación. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Como sabios. Cuando una persona se le ha revelado, una persona es sabio. Sabe cuándo hablar, sabe dónde entrar, sabe cuándo salir y sabe cuándo hablar. En otras palabras, conoce los tiempos donde a él le permite el Espíritu Santo hablar o revelar o salir. ¿Por qué? Porque es un hombre sabio, un hombre entendido. Un hombre que no sabe y que va a hablar por hablar, sino que va a hablar con propósito, con destino, en el lugar donde Dios le introduce, el lugar donde Dios lo pone.
En esta mañana, iglesia, tienes que entender que la revelación es la que te va a llevar a que vivas disfrutando y poniendo el gobierno del reino de Cristo en la tierra. Se te tiene que revelar ese reino. Se te tiene que revelar lo invisible. Mire, lo invisible es poderoso. Lo invisible es poderoso. Y vamos a continuar en esta serie porque quiero hablar de la revelación del poder que tienen las aflicciones que vivimos nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía en 2 Corintios 4:8: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y el apóstol Pablo sigue diciendo en el 17, 2 Corintios 4:17: porque esta leve tribulación momentánea, o en otras palabras, es momentánea, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En otras palabras, cuando empiezas a ver lo invisible y lo ves visible en tu cuerpo, tú te ves que vas a vivir eternamente, porque tú, aunque cierres tus ojos de esta dimensión, de esta esfera, tus ojos van a ser abiertos en otra esfera, en otra dimensión, delante del Padre.